en el corazón de un pintoresco suburbio, donde hileras de césped bien cuidado y vibrantes parterres de flores se alineaban en las tranquilas calles, existía un vínculo tácito entre los residentes, una camaradería que se había tejido en el tejido mismo de la comunidad. En el centro de este entorno sereno vivía una pareja, Michael y Clara, cuya casa era un testimonio de sus años de trabajo y amor, pero dentro de sus paredes resonaba un anhelo insatisfecho, una risa infantil que nunca existió. Michael, un profesor de secundaria de comportamiento amable, y Clara, una bibliotecaria local conocida por su cálida sonrisa y su agudo intelecto, habían compartido más de una década de sus vidas juntos. Su amor era del tipo que se había hecho más fuerte con cada año que pasaba, capeando cada tormenta que se les presentaba. Sin embargo, la única tormenta que no pudieron capear fue su batalla silenciosa contra la infertilidad. A pesar de innumerables tratamientos y oraciones esperanzadoras, el vacío en sus corazones seguía sin llenarse. Al lado vivían los Harrison, con quienes Michael y Clara habían compartido innumerables barbacoas de verano y noches de invierno junto al fuego. Los Harrison fueron bendecidos con una niña, Lily, cuya llegada llenó su hogar de alegría y risas. Michael y Clara adoraban a Lily. A menudo cuidaban niños cuando los Harrison necesitaban salir por la noche. Su apego al niño crecía cada día que pasaba, un recordatorio agridulce de lo que anhelaban, pero no podían tener. Luego, sin previo aviso, el tejido de su comunidad unida se desgarró. Los Harrison, envueltos en un manto de misterio, abandonaron abruptamente la ciudad. Susurros de ruina financiera y secretos escandalosos llenaron el aire, pero nadie sabía la verdad. Dejaron atrás la mayoría de sus posesiones y, lo más desgarrador, a Lily. Tras su partida, un abogado llegó a la puerta de Michael y Clara con una noticia inesperada. Los Harrison habían hecho una petición que fue a la vez impactante y transformadora. Habían nombrado a Michael y Clara tutores de Lily, confiándoles a la hija que ya no podían cuidar. Abrumados por las emociones, Michael y Clara aceptaron. El vacío en su hogar y en sus corazones pareció sanar de la noche a la mañana, llenándose con la risa contagiosa y la energía ilimitada de Lily. Pero a medida que se adaptaron a sus nuevos roles, comenzaron a suceder sucesos extraños. Una serie de eventos inexplicables, sombras que aparecen en el rabillo de su visión, susurros en la noche y la sensación de ser observados, ensombrecen su nueva felicidad. Sin que ellos lo supieran, la adopción de Lily los pondría en un camino lleno de misterios y revelaciones que desafiarían su comprensión de la familia, el amor y el sacrificio. Mientras navegaban por este territorio inexplorado, la pareja no podía quitarse de encima la sensación de que la vida serena que alguna vez conocieron había cambiado irrevocablemente. Sin embargo, se aferraban a la esperanza de que el amor pudiera conquistarlo todo, incluso cuando las sombras del pasado se hacían más grandes, amenazando con revelar secretos que tal vez sería mejor no descubrir. A medida que las estaciones cambiaban de los tonos dorados del otoño al blanco prístino del invierno, Michael y Clara se embarcaron en un viaje que habían soñado durante mucho tiempo, pero que nunca creyeron realmente que se haría realidad. Ahora que Lily era el centro de su universo, su hogar estaba lleno de los sonidos y las imágenes de una familia que alguna vez había parecido un sueño esquivo. Desde los primeros pasos vacilantes para decorar la habitación de Lily, pintar las paredes de un suave color lavanda, escoger libros de cuentos que se alineaban en los estantes, hasta las risas que llenaron su patio trasero mientras Lily perseguía las hojas que caían. Cada momento fue un tesoro. Clara, que alguna vez había encontrado consuelo en los tranquilos pasillos de su biblioteca, ahora se deleitaba con el caos animado que Lily traía a su casa. Pasaba horas leyéndole a Lily, su voz dando vida a cuentos de tierras lejanas y criaturas mágicas, observando cómo los ojos de la niña se iluminaban de asombro. Michael también encontró una nueva alegría en la vida. Le enseñó a Lily a lanzar una pelota, a dibujar y pintar, transformando su disciplinado mundo de historia y literatura en uno de imaginación y juego. Y, sin embargo, mientras navegaban por las aguas de la paternidad, se hicieron más frecuentes sucesos extraños que habían comenzado como meros susurros en la noche. La casa,
un remanso de alegría durante el día, parecía susurrar secretos en la oscuridad. Las puertas se abrían solas, el sonido de pasos resonaba cuando no había nadie allí y el aire a veces se volvía inexplicablemente frío, provocando escalofríos por sus espinas. Inicialmente, Michael y Clara atribuyeron estos eventos al estrés y la falta de sueño que conllevaban sus nuevos roles. Bromeaban acerca de que era el fantasma de su vida rutinaria y no estaban preparados para dejarlo ir. Pero a medida que pasó el tiempo, los hechos se volvieron más difíciles de descartar. La luz nocturna en la habitación de Lily se apagaba, solo para volver a encenderse, proyectando sombras alargadas contra las paredes que parecían moverse por sí mismas. Lily también empezó a actuar de forma extraña. Ella miraba fijamente los rincones vacíos de la habitación, balbuceaba ante una presencia invisible y a veces se despertaba gritando por pesadillas, su pequeño cuerpo temblando de miedo. En medio de estos inquietantes acontecimientos, una nueva figura entró en sus vidas. La señora Goodwin, una mujer mayor que vivía unas puertas más abajo, siempre había sido una figura solitaria, rara vez vista y con quien rara vez se hablaba. Una fresca mañana, mientras Michael rastrillaba las últimas hojas de otoño, la señora Goodwin se le acercó. Sus ojos, agudos y penetrantes, se fijaron en Lily que jugaba cerca. «Ella es una niña especial, ¿no?». La voz de la señora Goodwin era baja, mezclada con un indicio de algo que Michael no pudo ubicar. «Debes tener cuidado. Algunos regalos tienen un precio muy alto». Sus palabras, aunque crípticas, provocaron un escalofrío en Michael, haciéndose eco de la inquietud que había ido creciendo en su corazón. Quería preguntar qué quería decir, profundizar en su repentino interés por Lily, pero antes de que pudiera, la señora Goodwin se había alejado, dejando un rastro de preguntas sin respuesta a su paso. Esa noche, mientras Clara y Michael yacían en la cama, el silencio entre ellos era una pesada manta. La alegría de su nueva familia estaba teñida de un temor creciente, un miedo a lo desconocido que acechaba dentro de su propio hogar. Sabían que necesitaban encontrar respuestas, comprender la naturaleza de los sucesos que se habían convertido en una parte no deseada de sus vidas y, lo más importante, proteger a Lily de cualquier fuerza invisible que parecía acercarse cada vez más. Pero por dónde empezar y cómo afrontar lo que no entendían eran preguntas que surgían en la oscuridad. La luz del sol de un nuevo día hizo poco para disipar las sombras de duda que se habían apoderado de Michael y Clara. Cada día que pasaba, los sucesos en su casa se hacían más pronunciados y la inquietud que flotaba en el aire se hacía casi palpable. Decididos a encontrar respuestas, comenzaron su búsqueda de comprensión, comenzando por la historia de su propio hogar y del bebé que había traído tanta alegría y misterio a sus vidas. Su primer paso los llevó a la biblioteca local, donde la familiaridad de Clara con los archivos se convirtió en un activo invaluable. Revisaron periódicos viejos y registros públicos, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre los Harrison o cualquier evento que pudiera explicar los extraños acontecimientos. Las horas se convirtieron en días, y aunque no encontraron nada directamente relacionado con la repentina partida de los Harrison, tropezaron con una serie de artículos que los congelaron hasta los huesos. Décadas atrás, su pacífico suburbio había sido escenario de fenómenos inexplicables, con su casa en el epicentro. Armados con esta nueva información, buscaron a la señora Goodwin con la esperanza de que su larga residencia en el vecindario pudiera proporcionarles información. La anciana los recibió con una mezcla de desgana y resignación, como si esperara su visita. Mientras tomaban tazas de té que se enfriaban intactas, la señora Goodwin habló del pasado, de una época en la que el suburbio no era más que unas pocas casas dispersas en medio de un vasto bosque, y de rumores que hablaban de antiguos rituales y tutelas ligadas a la tierra donde su casa ahora estaba en pie. Mientras Michael y Clara escuchaban, creció una sensación de presentimiento. La señora Goodwin habló de los colonos originales, de sucesos extraños similares a los suyos y de un niño nacido en circunstancias inusuales que se creía bendecido o maldecido con una conexión con lo invisible. Aunque fue cuidadosa con sus palabras, la implicación era clara. Lily podría ser la última de una línea de niños así, y su presencia despertaría las energías latentes de la Tierra. La conversación dejó a Michael y Clara aturdidos.
Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar, pero cada revelación solo profundizaba el misterio. Necesitaban pruebas más concretas y una mayor comprensión de a qué se enfrentaban. El siguiente paso fue confrontar al abogado que había facilitado la adopción de Lily. Quizás hubo detalles en la partida de los Harrison, pistas dejadas por su prisa, que podrían arrojar luz sobre la situación. La reunión fue breve y frustrante. El abogado, obligado por la confidencialidad y visiblemente nervioso por sus preguntas, ofreció poca información. Los Harrison no habían dejado ninguna dirección de envío, ni el motivo de su partida, ni ninguna explicación por haber dejado a Lily atrás. El único consejo que pudo ofrecer, con una mirada que se prolongó demasiado, fue que fueran cautelosos en la búsqueda de respuestas. Algunas verdades, dio a entender, era mejor no descubrirlas. Michael y Clara salieron del despacho del abogado con más preguntas que respuestas. El misterio que rodea a Lily y su hogar se hizo más profundo, arrojando una sombra sobre sus vidas. Ya no podían ignorar la realidad de que algo más allá de su comprensión estaba en juego. Los incidentes en su hogar, que alguna vez fueron simplemente inquietantes, ahora parecían advertencias o quizás invitaciones a un mundo más profundo y oscuro que se había entrelazado con el suyo. Mientras conducían a casa, la pareja se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas apenas había comenzado. Ya no buscaban simplemente comprender los extraños sucesos que ocurrían en su hogar. Estaban luchando por la seguridad de su familia. La idea de Lily, inocente e inconsciente, atrapada en medio de fuerzas más allá de la comprensión, fortaleció su determinación. Harían lo que fuera necesario para protegerla, para descubrir la verdad detrás del velo de secreto y silencio que rodeó su nacimiento y para afrontar juntos lo que les deparara el futuro. El velo de normalidad que alguna vez cubrió sus vidas se había levantado irrevocablemente, revelando un mundo plagado de sombras y susurros. Michael y Clara se encontraron al borde de un abismo, cuyas profundidades eran tan desconocidas como aterradoras. El consuelo de la ignorancia ya no era una opción. La seguridad y el bienestar de Lily exigían que enfrentaran lo que les esperaba. En las semanas siguientes, los disturbios en su casa se intensificaron. Los objetos se moverían por sí solos, levitando antes de estrellarse con fuerza. A veces el aire se volvía espeso, cargado de una energía que parecía viva, palpable al tacto. El comportamiento de Lily también se volvió cada vez más errático. Pasaba horas en su habitación, hablando y riendo con una presencia invisible. En otras ocasiones se mostraba inexplicablemente retraída y sus ojos brillantes se nublaban con un miedo tácito. Decididos a encontrar una solución, Michael y Clara se acercaron a expertos en lo paranormal, a cualquiera que pudiera ofrecerles información sobre las fuerzas en juego. Invitaron a su casa a un equipo de investigadores armados con equipos diseñados para detectar y registrar fenómenos sobrenaturales. La investigación fue un torbellino de actividad, con sensores y cámaras capturando perturbaciones que desafiaban toda explicación lógica. Los investigadores estaban fascinados por Lily, atraídos por ella de una manera que inquietaba a Michael y Clara. Hablaron del aura de Lily, de una luz que brillaba en ella con una intensidad que rara vez habían visto. Fue durante estas discusiones que se les presentó por primera vez el término sensible, una persona singularmente sintonizada con lo sobrenatural, un faro para espíritus y energías invisibles para el ojo promedio. A medida que avanzaba la investigación, los investigadores descubrieron evidencia de una línea ley que corría directamente debajo de su casa, un conducto de energía espiritual que podría explicar la intensa actividad. Plantearon la hipótesis de que la presencia de Lily, su sensibilidad inherente, actuaba como un catalizador, amplificando las energías y atrayendo espíritus a su hogar. Los hallazgos ofrecieron una apariencia de comprensión, pero ningún consuelo. En todo caso, profundizaron el temor de la pareja por la seguridad de Lily. Los investigadores recomendaron una serie de rituales diseñados para limpiar el hogar y proteger a Lily, pero su eficacia era incierta. Michael y Clara, aunque escépticos ante tales medidas, estaban dispuestos a intentar cualquier cosa que pudiera proteger a su hija de las fuerzas invisibles que buscaban rodearla. En medio de esta agitación surgió un peligro más acuciante. Una noche,
Mientras se preparaban para ir a dormir, una abrumadora sensación de temor se apoderó de ellos. El aire se volvió frío y una oscuridad pareció filtrarse en la habitación, más espesa y opresiva que cualquier sombra. Desde un rincón de la habitación se materializó una figura, su forma borrosa y cambiante, su presencia malévola. Se dieron cuenta de que era un espíritu, pero mucho más fuerte y hostil que cualquiera que hubieran encontrado antes. La entidad habló, su voz era un susurro escalofriante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Reclamaba un derecho sobre Lily, hablando de antiguos pactos y deudas contraídas por el linaje al que ella, sin saberlo, pertenecía. La pareja se quedó congelada por el terror, mientras el espíritu les advertía de las consecuencias si interferían con sus intenciones. El encuentro dejó a Michael y Clara conmocionados hasta la médula. Los disturbios espirituales ya no eran solo un inconveniente o un misterio por resolver. Eran una amenaza directa para su hija. La comprensión de que estaban luchando contra fuerzas mucho más allá de su comprensión fue una carga pesada que puso a prueba los límites de su coraje y resolución. Posteriormente, redoblaron sus esfuerzos para proteger a Lily. Fortificaron su hogar con símbolos de protección, siguieron los rituales prescritos por los investigadores y rodearon a Lily de amor y tranquilidad. Sin embargo, el encuentro había cambiado algo fundamental en su batalla. Ya no se trataba de comprender o coexistir con lo sobrenatural. Se trataba de sobrevivir, de proteger a su hija de un legado que buscaba reclamarla. Al afrontar cada día con una mezcla de determinación y temor, Michael y Clara sabían que el camino que tenían por delante estaría plagado de desafíos. Se enfrentaron a un adversario que desafiaba la lógica y la razón, un adversario que operaba en las sombras de su propio hogar. Pero su amor por Lily, el vínculo que los unía como familia, fue un faro de luz en la oscuridad que guió su camino hacia adelante. Después del escalofriante encuentro con el espíritu malévolo, la casa de Michael y Clara parecía más una fortaleza sitiada que un santuario. Los rituales y las medidas de protección que habían implementado crearon una barrera frágil, una que parecía contener la oscuridad, pero no podía disiparla por completo. Dentro de esta atmósfera tensa, se embarcaron en una nueva fase de su búsqueda: buscar conocimientos que pudieran ofrecer una solución más permanente para proteger a Lily. Su búsqueda los llevó más allá de los confines de sus propias experiencias, adentrándose en los reinos de la antigua tradición y el conocimiento esotérico. Se acercaron a historiadores, especialistas en ocultismo y a cualquiera que pudiera arrojar luz sobre la naturaleza del pacto que el espíritu había mencionado. Cada conversación, cada libro abierto, parecía revelar capas de un mundo escondido justo debajo de la superficie del suyo, un mundo donde antiguos acuerdos vinculaban a los vivos y a los muertos a través de generaciones. Fue durante este tiempo que Clara encontró una pista. En las profundidades de la biblioteca de la universidad, donde se guardaban textos antiguos bajo llave, encontró una referencia a una sociedad que alguna vez había prosperado en el área, un grupo cuyas creencias y prácticas se habían centrado en el aprovechamiento de la energía espiritual. La sociedad había creído en el poder de los linajes, en niños nacidos con la vista, que podían ver más allá del velo que separaba el mundo de los vivos del reino de los espíritus. Estos niños eran venerados y temidos, vistos como puentes entre mundos, pero también como faros para espíritus inquietos. Los paralelos con su propia situación eran innegables. Clara y Michael estudiaron el texto, reconstruyendo una historia que reflejaba los acontecimientos que se desarrollaban en sus propias vidas. La sociedad finalmente cayó, desgarrada por conflictos internos y presiones externas, pero no antes de sellar un pacto, una promesa de protección del reino espiritual a cambio de un sacrificio, un niño del linaje, nacido con la vista, para servir como guardián entre los mundos. Armados con este conocimiento, Michael y Clara buscaron a un experto en pactos antiguos y leyes espirituales, un profesor reconocido por su investigación sobre lo oculto. La reunión tuvo lugar en su desordenada oficina, con las paredes llenas de libros que hablaban de un mundo más allá del conocido por la ciencia y la razón.
El profesor escuchó atentamente su historia, con los ojos iluminados por una mezcla de curiosidad y preocupación. Confirmó sus temores. El pacto descrito en los textos era vinculante, un contrato grabado en el tejido del mundo espiritual que no podía romperse fácilmente. Sin embargo, también ofreció un rayo de esperanza. Había maneras de cuestionar esos pactos, de renegociar los términos o incluso anularlos por completo, pero el proceso estaba plagado de peligros. Requería una comprensión profunda de los rituales involucrados, una ejecución precisa de los contrarrituales y, lo más importante, la voluntad de enfrentar a los espíritus en su propio terreno. La decisión de seguir este camino no se tomó a la ligera. Michael y Clara entendieron los riesgos que implicaba, tanto para ellos como para Lily. Sin embargo, la alternativa, vivir con miedo perpetuo bajo la sombra de una amenaza a la seguridad de su hija, era impensable. Acordaron proceder, reunir el conocimiento y los recursos necesarios para enfrentarse a los espíritus y liberar a Lily del antiguo pacto que la ataba. Los preparativos comenzaron en serio. El profesor les proporcionó una lista de materiales necesarios para los contrarrituales, junto con instrucciones sobre cómo realizarlos. Advirtió que los espíritus no verían con buenos ojos sus esfuerzos, que deberían esperar resistencia, tal vez incluso represalias. Pero también ofreció su guía, prometiendo estar con ellos cuando llegara el momento de enfrentar a los espíritus. Mientras se preparaban para lo que les esperaba, Michael y Clara encontraron fuerza el uno en el otro, en el amor que primero los había unido y ahora los unía en esta lucha por su familia. Estaban adentrándose en fuerzas desconocidas y desafiantes que habían existido mucho antes de sus vidas, pero no estaban solos. Se tenían el uno al otro y tenían a Lily, la niña que les había traído tanta alegría y que ahora les invocaba un coraje que nunca supieron que tenían. La noche anterior al ritual, se reunieron en la habitación de Lily, viéndola dormir tranquilamente, sin darse cuenta de la batalla que se libraba por su futuro. En ese momento, en medio del miedo y la incertidumbre, también hubo una sensación de claridad. Estaban luchando por algo precioso, por el derecho a vivir libre de las sombras, por un futuro en el que Lily pudiera crecer segura y amada. Y con ese pensamiento manteniéndolos firmes, enfrentaron el desafío venidero con resolución, listos para enfrentar lo que hubiera más allá del velo. Mientras el amanecer se acercaba al horizonte y arrojaba las primeras luces del día en la habitación de Lily, Michael y Clara sintieron una profunda sensación de calma, un breve respiro antes de la tormenta que estaban a punto de enfrentar. Habían pasado la noche en silenciosa contemplación, cada uno perdido en sus pensamientos, pero unidos por la inquebrantable determinación de proteger a su hija a cualquier precio. La casa, normalmente llena de los ecos de su vida juntos, estaba en silencio, como si contuviera la respiración anticipando lo que estaba por venir. El día transcurrió en una meticulosa preparación. Se escudriñó cada rincón de su casa, se revisó y ensayó cada detalle del ritual. El profesor llegó al final de la tarde y su presencia dio una sensación de seriedad a su esfuerzo. Trajo consigo varios tomos y artefactos antiguos, herramientas que, según aseguró, eran necesarias para que los rituales fueran efectivos. A medida que se acercaba la noche, comenzaron el primero de los rituales diseñados para romper los lazos entre Lily y el antiguo pacto. El profesor los guió en cada paso, su voz firme y tranquilizadora, mientras cantaba en un idioma que parecía resonar en las mismas paredes de su casa. Michael y Clara siguieron su ejemplo. Sus voces se unieron a los encantamientos, su enfoque singular e inquebrantable. El aire a su alrededor se volvió cargado y las sombras en los rincones de la habitación se hicieron más profundas, como en respuesta a su desafío. Una sensación de inquietud se apoderó de ellos, una tensión palpable que parecía aumentar con cada palabra pronunciada. Y entonces, sin previo aviso, la atmósfera cambió. La habitación se volvió más fría, la luz de las velas parpadeaba como si fuera atrapada por una brisa invisible. De las sombras surgió una figura, su forma más definida que la presencia sombría que habían encontrado antes. Sus ojos brillaban con una luz malévola, y su voz, cuando hablaba, era un susurro frío que parecía cortar el aire. «¿Te atreves a desafiar el pacto?», siseó, con la mirada fija en Lily,
que dormía protegida por un círculo de sal y símbolos antiguos. «No se puede romper lo que ha sido sellado con sangre», respondió el profesor con voz firme. «Rechazamos el pacto hecho sin consentimiento. Estamos en la protección de este niño, protegidos por la luz y el amor. Su reclamo es nulo». Siguió una batalla de voluntades. El aire se llenó con el sonido de palabras antiguas. El poder de los rituales chocó con la resistencia del espíritu. La casa tembló como si estuviera atrapada en una tormenta invisible. Los objetos levitaban y las ventanas traqueteaban en sus marcos. Michael y Clara se mantuvieron firmes, concentrados en Lily, en el círculo de protección que la rodeaba. El espíritu rugió contra ellos, su forma parpadeando, atrapada en la red de energía que habían tejido. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la resistencia flaqueó. El aire se aclaró, la temperatura volvió a la normalidad y la luz de las velas volvió a estabilizarse. El espíritu, al disiparse su forma, habló una vez más, con una nota de concesión en su voz. «Has ganado esta batalla, pero ten cuidado. Las sombras son profundas y no todos aceptarán con agrado tu desafío». Con esas últimas palabras desapareció, dejando atrás un silencio que fue a la vez un alivio y un recordatorio de los peligros que habían enfrentado y que podrían enfrentar nuevamente. El profesor, visiblemente cansado pero satisfecho, confirmó que el ritual había sido un éxito. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero tendrían que permanecer alerta. El mundo de los espíritus era vasto y complejo, y sus acciones podrían tener repercusiones que aún no habían comprendido del todo. Cuando se calmaron después, rodeados por las señales de su lucha, Michael y Clara sintieron una renovada sensación de propósito. Se enfrentaron a lo desconocido y salieron victoriosos, pero el viaje estaba lejos de terminar. Ahora sabían que sus vidas estaban entrelazadas con un mundo más allá de su comprensión, un mundo que exigía respeto y precaución. Por ahora, sin embargo, encontraron consuelo en la paz que había regresado a su hogar, en la respiración tranquila de su hija, a salvo en su cama. Habían luchado por su futuro, por el derecho a vivir libre de las cargas de antiguos pactos y amenazas invisibles. Y aunque el camino que tenían por delante seguía envuelto en un velo de misterio, lo afrontaron juntos, fortalecidos por su amor y el conocimiento de que harían lo que fuera necesario para proteger a su familia. En el tranquilo período posterior a su confrontación con el espíritu, Michael y Clara se encontraron navegando en un mundo fundamentalmente alterado. Los límites que alguna vez parecieron tan sólidos entre lo ordinario y lo extraordinario se habían desdibujado, dejándolos en un estado de vigilancia constante. Sin embargo, la defensa exitosa de su hogar y de su hija les trajo una apariencia de paz, un respiro ganado con esfuerzo que les permitió respirar mejor, incluso si la sombra de la incertidumbre nunca desapareció por completo. La vida, como tiene su manera de hacer, retomó su ritmo. Los días transcurrieron llenos de pequeñas alegrías y desafíos de la vida familiar. Lily siguió creciendo y su risa fue un bálsamo para la tensión persistente. Pero bajo la superficie de la felicidad doméstica, Michael y Clara permanecieron alerta, conscientes de que la paz que habían conseguido podría ser temporal. Sus temores no eran infundados. Una tarde, mientras el otoño pintaba los árboles de tonos dorados y carmesí, un golpe en la puerta rompió la tranquilidad de su hogar. De pie en la puerta de su casa había una mujer que nunca habían visto antes, pero había algo extrañamente familiar en ella. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían contener una profundidad de conocimiento y tristeza. «Necesito hablar contigo sobre Lily», dijo. Su voz transmitía una urgencia que no dejaba lugar a la negativa. De mala gana, la invitaron a pasar, sintiendo que el pasado que creían haber enfrentado aún no había terminado con ellos. La mujer se presentó como Helena, una descendiente de los colonos originales de la Tierra, los mismos colonos cuyas prácticas y creencias habían enredado a Lily en una red de antiguos pactos. Helena habló de la tutela, una función transmitida de generación en generación, destinada a equilibrar las energías de la Tierra y el mundo espiritual. Lily, explicó, era la última de esta línea, nacida con la vista y el potencial para servir como puente entre mundos. El ritual que habían realizado efectivamente había protegido a Lily,
pero también había cortado una conexión que había mantenido el equilibrio durante siglos. «Los espíritus están inquietos», advirtió Elena. «Algunos buscan hacer daño, pero otros simplemente anhelan la guía que se ha perdido. Sin un guardián, la frontera entre los mundos se vuelve más delgada y el malestar solo se extenderá». Michael y Clara escucharon, con una mezcla de escepticismo y miedo, haciendo un nudo en el estómago. Habían luchado muy duro para sacar a Lily de este legado, sin estar dispuestos a aceptar que sus esfuerzos pudieran tener consecuencias no deseadas. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Michael, su voz firme a pesar de la agitación interior. La respuesta de Elena fue directa. «Hay que enseñarle a Lily a comprender su don, a usarlo no como un faro para espíritus malévolos, sino como un medio para restablecer el equilibrio. Puedo guiarla, enseñarle lo que necesita saber». La propuesta tocó una fibra sensible del temor en el corazón de Clara. Queríamos una vida normal para ella, libre de estas cargas. La mirada de Elena se suavizó. «Entiendo tu miedo, pero ignorar su don no lo hará desaparecer. Solo la dejará a ella y a quienes la rodean vulnerables. Con guía, puede llevar una vida no definida por el miedo, sino por la comprensión y el control». La conversación se prolongó hasta la noche, mientras Michael y Clara luchaban con las implicaciones de las palabras de Elena. La elección que tenían ante ellos era desalentadora. Abrazar la herencia de Lily y las responsabilidades que implicaba, o continuar protegiéndola de una verdad que algún día podría abrumarla. Al final, el amor que sentían por su hija guió su decisión. Enfrentarían el futuro no con resistencia, sino con apertura, listos para aprender y enseñarle a Lily a navegar por el mundo en el que nació. Elena, con su conocimiento de las costumbres antiguas y su conexión con la tierra, sería su guía. Cuando Elena se fue, prometiendo regresar con libros, artefactos y la sabiduría de generaciones, Michael y Clara se miraron con nueva determinación. Habían dado un paso hacia lo desconocido una vez más, pero esta vez no estaban solos. Se tenían el uno al otro, tenían a Lily y ahora tenían a Elena, un vínculo con un pasado que era tan parte de su hija como la sangre que fluía por sus venas. El camino que tenían por delante era incierto y estaba plagado de desafíos que apenas podían imaginar. Pero lo afrontaron con la certeza de que estaban haciendo lo mejor para Lily, preparándola para un mundo que era más complejo y maravilloso de lo que jamás habían imaginado. El viaje sería largo y, en ocasiones, peligroso, pero estaban decididos a recorrerlo juntos, como una familia unida por el amor y un destino compartido. A medida que el otoño decayó, dando paso al frío abrazo del invierno, Michael, Clara y Lily comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas, uno marcado por el aprendizaje y la adaptación. Elena se convirtió en una presencia constante en su hogar, sus enseñanzas no solo para Lily, sino también para ellos. Aprendieron sobre el delicado equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural, sobre las líneas de energía que se entrecruzaban bajo la tierra y sobre los espíritus que habitaban justo más allá del velo del mundo visible. Era una realidad difícil de comprender, pero imposible de ignorar, especialmente cuando fueron testigos del desarrollo de las crecientes habilidades de Lily. Bajo la guía de Elena, la comprensión de Lily sobre su don se profundizó. Aprendió a ver no solo las sombras, sino también a los seres que las proyectan, a escuchar no solo las palabras pronunciadas, sino también los susurros llevados por el viento. Fue un proceso que la llenó de asombro y, a veces, de miedo. Pero Elena era una maestra paciente, basaba sus lecciones en el respeto y la precaución, alimentando la fuerza innata dentro de Lily para enfrentar estas fuerzas invisibles con valentía. Para Michael y Clara, este período fue de profunda transformación. El miedo que alguna vez se había aferrado a sus corazones, ensombreciendo cada momento de alegría con Lily, comenzó a desvanecerse. En su lugar, creció una sensación de asombro ante el mundo del que formaba parte su hija, un mundo que ahora estaban aprendiendo a navegar junto a ella. Encontraron consuelo en los rituales y símbolos que Elena les enseñó, herramientas que les brindaban protección y una sensación de control sobre lo invisible. Sin embargo, a medida que los días se acortaban y las noches se alargaban, no podían librarse de la sensación de ser observados. Los espíritus, al parecer,
se estaban interesando en el desarrollo de Lily, atraídos por la luz que ella arrojaba. La mayoría eran almas benignas y perdidas que buscaban guía para encontrar su camino. Pero había otros, sombras que acechaban en los límites de su percepción, cuyas intenciones no eran tan claras. Una noche, mientras afuera azotaba una tormenta, sus temores se materializaron. Se oyó un golpe en la puerta, no el golpe amistoso de un vecino, sino un golpe atronador que resonó por toda la casa. Clara, con una sensación de temor oprimiéndose en el pecho, abrió la puerta y encontró una figura envuelta en oscuridad, con los ojos brillando con una luz malévola. Habló con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, exigiendo la entrada, reclamando un derecho sobre Lily que no le sería negado. El enfrentamiento que siguió los puso a prueba como nunca antes. Con la guía de Elena se mantuvieron unidos contra la entidad, utilizando todo el conocimiento y poder a su disposición para proteger su hogar y a su hija. Fue una batalla librada en el lenguaje de antiguos rituales y unida por la fuerza de su voluntad. Y cuando la tormenta afuera alcanzó su crescendo, la entidad cedió, rechazada por la luz que ardía intensamente dentro de Lily, un faro de pureza y fuerza que ninguna oscuridad podía superar. Después, mientras se reunían en la calidez de su sala de estar, la familia se dio cuenta de la profundidad del viaje en el que se habían embarcado. Se enfrentaron a la oscuridad y salieron victoriosos, pero el encuentro fue un recordatorio de los desafíos que les esperaban. Eran custodios de un legado que era a la vez un regalo y una responsabilidad. Un legado que Lily llegaría a comprender y abrazar en su propio tiempo. Por ahora, encontraron consuelo en el amor que los unía. Un amor que había sido su escudo y fortaleza, y que continuaría guiándolos a través de lo que les deparara el futuro. En la tranquilidad que siguió a la tormenta, amaneció un nuevo día, que trajo consigo una sensación de renovación y resolución. El encuentro con la entidad oscura había sido una prueba desgarradora, pero también había servido como un crisol, forjando su vínculo familiar en algo aún más fuerte. Michael, Clara y Lily, con el apoyo inquebrantable de Elena, salieron de la experiencia con una comprensión más profunda de lo que estaba en juego en su viaje. Reconocieron que el camino que recorrieron estaba lleno de peligros, pero también era uno de profunda belleza y conexión con el mundo más allá del velo. Las semanas se convirtieron en meses y sus vidas adoptaron un nuevo ritmo, marcado por lecciones y descubrimientos. Las habilidades de Lily continuaron creciendo, al igual que su confianza para ejercerlas. Aprendió a navegar por el mundo de los espíritus con una gracia que contradecía sus años, guiada por la sabia mano de Elena. Sus padres observaron con asombro y orgullo cómo ella se convertía en un puente entre mundos, cumpliendo el papel que el destino le había trazado. Sin embargo, con cada paso adelante, se les recordaba el delicado equilibrio que debían mantener. El mundo de los espíritus era un reino de complejidad infinita, donde las acciones tenían consecuencias que repercutían en lo invisible. Aprendieron a andar con cuidado, a respetar los límites que existían entre los vivos y los muertos. Lily también entendió la importancia de este equilibrio y asumió su papel no como dominadora de espíritus, sino como guardiana del umbral que separaba sus mundos. A medida que su comprensión se profundizó, también lo hizo su conexión con la tierra y los espíritus que la habitaban. Encontraron aliados en lugares inesperados, espíritus que se sintieron atraídos por la luz de Lily y les ofrecieron su protección y sabiduría. Estas alianzas fueron una fuente de fortaleza, pero también atrajeron la atención de fuerzas más oscuras, entidades que veían el creciente poder de Lily como una amenaza para los suyos. Una de esas fuerzas se dio a conocer una noche en la que la luna llena y brillante brillaba en el cielo. Un espíritu de antigua malicia, ligado a la tierra por sus propios actos oscuros, intentó desafiar la tutela de Lily. Su llegada fue anunciada por un frío que se filtró en su hogar, extinguiendo el calor de su hogar y envolviendo sus corazones. La batalla que siguió no se parecía a ninguna que hubieran enfrentado antes. Fue una prueba de voluntades, un choque de poder que sacudió los cimientos mismos de su hogar. Lily estaba al frente, su familia y Elena a su lado, unidas en defensa de su santuario.
El espíritu, alimentado por siglos de amargura y rabia, era un oponente formidable, pero lucharon con la fuerza de sus convicciones, con el poder de su amor y unidad. La lucha fue intensa, llevándolos al límite de su resistencia, pero al final, el espíritu fue vencido, desterrado a las profundidades de donde había venido. La victoria fue obtenida con esfuerzo y, después, se sintieron cansados pero imperturbables. Sabían que este no sería el último desafío que enfrentarían, pero también sabían que juntos poseían la fuerza para superar cualquier oscuridad que se les presentara. Su viaje estaba lejos de terminar, pero lo afrontaron con valentía, sabiendo que eran parte de algo más grande que ellos mismos, guardianes de un equilibrio tan antiguo como la Tierra misma. Después de su confrontación con el espíritu malévolo, una profunda sensación de vulnerabilidad permaneció en el aire, un crudo recordatorio del precario equilibrio que habían prometido proteger. La victoria, aunque significativa, les había cobrado un precio, dejando rastros de fatiga y una nueva cautela a su paso. Michael y Clara, junto con Elena, se encontraron reflexionando sobre el camino que habían elegido, un camino plagado de desafíos que pusieron a prueba los límites de su fuerza y determinación. Sin embargo, en medio de estas reflexiones, también hubo un sentido cada vez más profundo de propósito y una reafirmación de su compromiso de salvaguardar a Lily y el delicado equilibrio entre los reinos natural y sobrenatural. El incidente sirvió como catalizador, impulsándolos a un período de intensa preparación y aprendizaje. Profundizaron en la tradición antigua, buscando conocimientos que habían estado enterrados en el tiempo, sabiduría que hablaba de la intrincada red de conexiones entre todos los seres vivos y etéreos. Elena, con su amplio conocimiento de las antiguas costumbres, los guió a través de este proceso, volviéndose más profundas sus enseñanzas. Habló de los ciclos de la naturaleza, del flujo y reflujo de energía que recorría la Tierra y del papel fundamental que desempeñaban los guardianes para mantener la armonía dentro de este ciclo. La educación de Lily también adquirió una nueva intensidad. Conoció rituales y prácticas que se habían transmitido de generación en generación, cada uno de los cuales era una pieza de un mosaico más grande que representaba el deber sagrado de los guardianes. Su afinidad natural por la obra era evidente. Su espíritu resonaba con el antiguo llamado de su linaje. Bajo la tutela de Elena, aprendió a tejer barreras protectoras, a comunicarse con espíritus que buscaban consuelo y a disipar aquellos que albergaban mala voluntad. Con cada lección, ella adquirió más confianza y su luz brillaba cada vez más como un faro de esperanza y un testimonio de la fuerza que reside en la comprensión y la compasión. Sin embargo, el camino que recorrieron no estuvo exento de peligros. Cuanto más aprendían, más se daban cuenta de la magnitud de la responsabilidad que habían asumido. El mundo que los rodeaba estaba lleno de fuerzas y entidades, algunas benignas y otras malévolas, todas interconectadas en un complejo tapiz de existencia. El equilibrio que buscaban proteger era delicado y fácilmente alterado por la más mínima perturbación. Se volvieron muy conscientes de las ondas que sus acciones causaron en el tejido de este tapiz y entendieron que cada decisión que tomaban debía sopesarse con el mayor cuidado. Este período de crecimiento y aprendizaje estuvo marcado por momentos de belleza y asombro. Hubo momentos en que el velo entre los mundos parecía adelgazarse, revelando la impresionante profundidad del mundo invisible. Los espíritus de la tierra y el aire, antiguos guardianes de la tierra, dieron a conocer su presencia, ofreciendo orientación y apoyo. Estos encuentros los dejaron asombrados, un vívido recordatorio de la riqueza del mundo que se encontraba más allá del alcance de los sentidos mortales. Lily, en particular, encontraba alegría en estas interacciones y su corazón estaba abierto a las lecciones e historias que compartían. Sin embargo, a medida que el invierno se fundió con la promesa de la primavera, una sensación de presentimiento echó raíces. Una oscuridad, sutil pero persistente, comenzó a abrirse camino a través del tejido de sus vidas, una sombra proyectada por una mano invisible. Fue un recordatorio de que sus luchas estaban lejos de terminar, que fuerzas más allá de su comprensión observaban cada uno de sus movimientos con atención.
Mientras estaban en el umbral de una nueva temporada, Michael, Clara y Lily afrontaron el futuro con una mezcla de determinación y cautela, conscientes de que el siguiente capítulo de su viaje exigiría sacrificios aún mayores. La paz por la que habían luchado con tanto esfuerzo era frágil, y el verdadero alcance de los desafíos que les esperaban seguía siendo un misterio. Sin embargo, armados con conocimiento y unidos por un vínculo que había sido probado y templado en los fuegos de la adversidad, estaban listos para enfrentar lo que les esperaba, guardianes de un mundo donde la luz y la oscuridad danzaban en un abrazo eterno. Cuando los primeros signos de la primavera comenzaron a surgir, arrojando un velo de renovación sobre la tierra, Michael, Clara y Lily se encontraron al borde del precipicio del cambio. La oscura corriente subterránea que lentamente se había infiltrado en sus vidas ahora pasó a primer plano, manifestándose de maneras que ya no podían ser ignoradas. Quedó claro que los desafíos que habían enfrentado eran simplemente presagios de una confrontación más profunda que se avecinaba. Esta comprensión trajo consigo una mezcla de aprensión y una determinación decidida de proteger la armonía que habían luchado tan diligentemente por preservar. Elena, sintiendo la creciente tormenta, redobló sus esfuerzos para prepararlos para lo que estaba por venir. Su hogar se convirtió en un centro de actividad, un santuario fortificado no solo por protecciones y símbolos, sino también por la fuerza de su voluntad colectiva. Profundizaron en los rituales más antiguos y poderosos conocidos por los guardianes, cada uno de los cuales es un testimonio de la profundidad de su compromiso de permanecer como baluartes contra la oscuridad invasora. Lily, en el centro de sus preparativos, asumió su papel con una madurez que contradecía sus años, su espíritu encendido con la determinación de defender a su familia y el equilibrio que salvaguardaban. La creciente oscuridad se fusionó una fatídica noche, cuando la luna colgaba baja en el cielo, un orbe plateado envuelto en nubes. Una palpable sensación de inquietud impregnaba el aire, un silencio tan profundo que parecía un heraldo de la tormenta que se avecinaba. Fue entonces cuando aparecieron, una congregación de espíritus unidos por la misma voluntad oscura que buscaba romper el equilibrio. Rodearon la casa, una falange de sombras, con intenciones claras y malévolas. Este era el momento del ajuste de cuentas, la batalla que definiría el futuro de la tutela y el destino de la tierra misma. El enfrentamiento fue feroz, un Maelanach de luz y oscuridad, de cánticos antiguos y choque de voluntades. Michael, Clara y Lily, con Elena a su lado, permanecían unidos, un faro de resistencia contra la marea de oscuridad. El aire crepitaba de energía y el suelo debajo de ellos vibraba con el poder de sus rituales. Lily, en el centro de la tormenta, era un conducto para las energías antiguas. Su voz se elevaba en una canción de protección que ondeaba en el aire, uniendo a los espíritus y mitigando su ataque. A medida que la batalla avanzaba, se produjo un cambio de rumbo que no provino de la fuerza, sino de la comprensión. Lily, extendiendo su espíritu, tocó la esencia de las entidades que los asediaban, desenredando los hilos de oscuridad que los ataba. Fue un momento de profunda conexión, la comprensión de que muchos de los espíritus habían quedado atrapados contra su voluntad, atrapados en un ciclo de malicia que no habían elegido. Con una guía gentil, comenzó a liberarlos, a ofrecerles un camino de regreso al equilibrio que había sido su naturaleza original. La resolución llegó cuando amaneció. Las primeras luces de la mañana atravesaron la oscuridad. Los espíritus, liberados de sus ataduras, se desvanecieron en la luz, dejando tras de sí una quietud que hablaba de paz restaurada. La familia, exhausta pero exultante, observó cómo transcurría el día y la tierra a su alrededor se inundaba con el tono dorado del amanecer. Se enfrentaron a la oscuridad y salieron victoriosos, pero no solo mediante la fuerza. Fue la compasión de Lily, su capacidad de ver más allá del velo del miedo y la incomprensión, lo que cambió el rumbo. Después de la batalla, sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabían que habían dado un paso crucial hacia un futuro donde el equilibrio y la armonía podrían prosperar. En el tranquilo período posterior a la terrible experiencia de la noche,
Mientras las primeras luces del amanecer pintaban el mundo con tonos de esperanza y renovación, Michael, Clara y Lily, junto con Elena, se reunieron en el corazón de su hogar. El aire, aún vibrando con los ecos del enfrentamiento, estaba ahora impregnado de una palpable sensación de paz. Habían capeado la tormenta, no solo con fuerza y determinación, sino también con comprensión y compasión. Esta victoria, profunda y conseguida con esfuerzo, marcó un momento crucial en su viaje, un testimonio del poder de la unidad y de la profundidad de su compromiso con la tutela. A medida que avanzaba el día, la familia hizo un balance del camino recorrido, los desafíos que habían superado y las lecciones que habían aprendido. La batalla contra la oscuridad había sido un crisol, poniendo a prueba sus límites y obligándolos a enfrentar sus miedos más profundos. Sin embargo, también había sido un catalizador para el crecimiento, empujándolos a descubrir fortalezas que nunca supieron que poseían y profundizando su vínculo de maneras que nunca habían imaginado. Lily, en particular, había surgido como un faro de luz. Sus habilidades innatas y su espíritu inquebrantable los guiaban a través de la oscuridad. La resolución del conflicto trajo consigo una nueva claridad. Ahora comprendieron más que nunca la importancia de su papel como guardianes del delicado equilibrio que habían jurado proteger. Los espíritus de la tierra, que alguna vez fueron adversarios, se habían convertido en aliados, unidos en un propósito común. Esta alianza, nacida del conflicto y sellada con la compasión, prometía un futuro donde lo natural y lo sobrenatural podrían coexistir en armonía. Pero con esta promesa llegó el reconocimiento de que su viaje no había terminado. El equilibrio cambiaba constantemente y la vigilancia sería su compañera constante. En las semanas siguientes, la vida en su hogar recuperó una apariencia de normalidad, pero era una nueva normalidad, enriquecida por el conocimiento y las experiencias que habían adquirido. Elena continuó siendo una presencia guía. Su sabiduría y sus enseñanzas ayudaron a prepararlos para lo que les esperaba. Profundizaron en la historia de los guardianes. Cada día traían nuevos descubrimientos y cada lección era un paso adelante en su interminable viaje. Sin embargo, en medio de la rutina de sus días, persistía una sensación de melancolía. La batalla había dejado cicatrices, recordatorios del coste de su victoria. Sabían que la paz que habían logrado era frágil, que la oscuridad podría regresar en otra forma, en otro momento. Este conocimiento pesaba sobre ellos, una carga silenciosa que templaba su alegría. Pero también sirvió como un recordatorio de lo que está en juego, de la importancia de su deber para con la tierra y entre sí. A medida que finaliza la historia de Michael, Clara y Lily, se encuentran en el umbral del futuro, un futuro plagado de incertidumbre pero también repleto de potencial. Han demostrado ser guardianes, como una familia unida no solo por la sangre, sino también por un destino compartido. Los desafíos que han enfrentado los han preparado para las pruebas que les esperan, y aunque el camino puede ser peligroso, lo enfrentan juntos, con valentía, con amor y con la creencia inquebrantable de que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Su viaje continúa, una búsqueda interminable para mantener el equilibrio, proteger a los inocentes y custodiar el umbral entre mundos. En su historia encontramos un mensaje de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros se puede encontrar luz si tan solo tenemos el coraje de buscarla.